No sé cuánto me va a doler la garganta porque he estado batallando un poco de la gripe. Con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. Amén. 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 Me toca poner este consejo a la palabra. Quiero hablar este día, le puse por título a esta lección: la vida en Cristo de un discípulo. Amén. ¿Usted sabe lo que es un discípulo? Amén. Todos somos discípulos de algo o de alguien. Amén. La palabra discípulo, vamos a mirar qué es lo que significa, pero más quiero que usted piense, ¿qué es un discípulo? Todos queremos ser como alguien, aún de chiquitos. Queremos imitar a alguien, queremos jugar como alguien, queremos tener lo que aquel tiene, queremos hacer lo que aquel hizo. Amén. Pero la lección es la vida en Cristo de un discípulo. Amén. Aquí puse una imagen y al final quisiera comentar un poco acerca de esta imagen. Aparentemente en esta imagen nos está mostrando que el maestro está en la orilla de la mar y está llamando a un apóstol a que lo siga. La imagen da a entender, o yo quiero dar a entender con esta imagen, el llamamiento que el Señor le hizo a Pedro. Pues ven a mí, Pedro, yo te haré pescador, pero te haré pescador de hombres, no de peces. ¿Amén? Quiero que seas mi discípulo. Y aquí hay muchos discípulos y discípulas. Una vez entendiendo lo que es un discípulo, lo que significa esa palabra, quizás nos vamos a quedar cortos la mayoría. ¿Qué es un discípulo? Siempre decimos, los discípulos de Cristo son los 12 apóstoles. No, esos fueron los 12 discípulos que él tuvo en su época terrenal, en su tiempo, en su vida. Pero aquí sigue habiendo discípulos. La iglesia sigue teniendo discípulos. Las congregaciones siguen teniendo discípulos de Cristo. En Mateo 28:19, el Señor, antes de dejar la tierra, Él le dijo a los apóstoles: ir a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que yo os he mandado, o que yo les he enseñado, enseñándoles lo que aprendieron de mí, lo que me vieron hacer a mí, lo que yo hacía, lo que yo practicaba, lo que yo vivía. Enséñenlos. Fue lo que el Señor les dijo a los apóstoles. Vamos a ver qué es un discípulo. Del griego matetes y del hebreo talmid, es un alumno o imitador de su maestro o líder. Es alguien que fija su mirada en su maestro para aprender de su doctrina y de su estilo de vida. Es un aprendiz, o sea, uno que constantemente aprende de su maestro. Es uno que es llamado por el maestro para ser seguidor de él. Discípulo es aquel que primero aprende. Venid en pos de mí, para luego será enviado, y haré que seáis pescadores de hombres. Fue lo que el Señor le dijo a Pedro, a los apóstoles: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Lo miramos en Marcos 1:17. Usted tiene que aprender esto. El discípulo se hace, no es resultado de la casualidad. Implica planificar, crear estrategias, trabajar, negación, arrepentimiento, obediencia, sumisión, oración, ayuno, trabajo, desvelos, lágrimas, llantos, pruebas, luchas, tristezas. Hay mucho que poner ahí. No se nace discípulo, se hace discípulo. ¿Amén? ¿Usted recuerda la vida del apóstol Pedro? En el Nuevo Testamento miramos en los 4 evangelios que un discípulo era alguien que sigue la enseñanza de su maestro, el cual era conocido como rabí. Las escuelas rabínicas en el tiempo de Jesús tenían por costumbre llamar a sus discípulos talmid, que significa aprendiz. El talmid aprendía no solo la ley escrita, sino también la ley oral, llamada tradición de los ancianos. Aquí puse un ejemplo de Marcos 7:5,
Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Era tradición de la ley, era tradición de los ancianos, el lavamiento de las manos. No podían comer sin lavarse las manos. Era contra la ley. Era como casi un pecado según los fariseos. Amén. Es nada más un ejemplo. El talmid, aprendiz o discípulo, no podía escuchar las escrituras sin la introducción del maestro. Una vez acabado su proceso de aprendizaje, el talmid podía esperar a convertirse en un sabio y recibir de su maestro una ordenación que lo declaraba como rabí y le daba la autoridad para enseñar y abrir una escuela pública para impartir su propia tradición doctrinal. Esta práctica no fue agradable ante los ojos de Jesús, ya que estaban llenos de altanería y orgullo al poder tomar el lugar y la posición de un maestro de la ley. En pocas palabras, la gente en aquellos tiempos quería ser discípulo para llegar a ser un maestro. Y ese maestro tener sus seguidores, enseñar su propia doctrina, su propia enseñanza, ser importante y ser como los fariseos. Dice esta siguiente diapositiva: Jesús condenó esta práctica y la prohibió a sus discípulos. Así que si usted quiere ser seguidor de Cristo, hay cosas que Cristo no quiere que usted haga y que yo haga. En Mateo 23 nos dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué era la cátedra? La cátedra era como una silla grande de piedra donde se sentaba el mero jefe y le daba la enseñanza. Eso era una cátedra. Dice: donde se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, extienden los flecos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y dijo el Señor: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. ¿Qué dice? Que los hombres de aquellos tiempos ensanchaban sus filacterías. Era una cajita donde ponían la ley de... una parte de la ley de Moisés, se la ponían aquí en el codo. Era una cajita chiquita que traía unos cuantos textos de la Biblia. Ellos la mandaban a hacer grandota. La usaban aquí y la usaban en la frente, para que cualquiera que los mirara, oh, este hombre, su traje, su vestidura de sacerdote, impecable, bien limpia, mira lo grande que está la filactería, la cajita. Se lo hacían para ser vistos. Se sentaban en las sillas más principales y querían que todos les dijeran rabí, rabí. Pero el Señor le dijo a los apóstoles: ustedes no van a aprender así. En otras palabras, yo no soy como ellos. Yo no soy ese maestro. Y ustedes no quiero que sean así. Nos está diciendo el Señor: si tú me vas a seguir a mí, si tú me vas a seguir a mí, me vas a servir, deja la hipocresía, deja el orgullo, deja la altanería, deja la altivez. Que quieres ser tú el que más respeten, al que más le hablen, al que más tomen en cuenta para todo. Haz todo eso a un lado. Digo, tú ya tienes tu maestro, ustedes ya tienen su maestro, les dijo el Señor. Soy yo, el Cristo. Porque eso es lo que se enseñaba en aquellos tiempos. Y el Señor, y usted lo puede leer en su casa, en Mateo, capítulo 23. Hay muchas reprensiones del Señor Jesucristo a los fariseos
Eran los hombres de la ley y a los escribas. Incluso el Señor les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Para nosotros quizás no entendemos en nuestra cultura que es un sepulcro blanqueado. Pero había la costumbre de Israel que cuando enterraban a un muerto, pintaban la tumba de blanco por fuera. Señal de pureza de que había muerto un siervo de Dios, una sierva de Dios, un hombre puro, un hombre limpio, un hombre íntegro. Dice el Señor. Pero por dentro, esa tumba está llena de huesos de muerto, apestosa, hedionda, sucia. Decía, así son ustedes. Por fuera se ven impecables como esas tumbas, bien vestidos, bien cambiaditos, pero por dentro están podridos, decía el Señor. Son hipócritas, son mentirosos, no cumplen la ley. Y el Señor no quiere discípulos de esos en la iglesia. Si usted recibe una invitación, un llamado para servir en la iglesia, para estar en la iglesia, para ayudar en la iglesia, tenga cuidado. Si hay orgullo, si hay tener mejor dígale, ¿sabe qué, pastor? Yo soy muy orgulloso. A mí me gusta que todo el mundo me mire, me respete, digan, oh, el fulanito. ¿Sería malo decir eso? No. ¿Cómo era Pedro? Altivo, enojón, altanero, miedoso, peleonero. Era el que primero respondía cuando hablaba el maestro. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, yo te amo, yo estoy dispuesto a ir contigo aún hasta la muerte. Y a la hora que lo arrestaron, ¿qué hizo? Sacó el cuchillo. ¿Cómo que sacó el cuchillo? Si era discípulo de Cristo, predicaba el amor, predicaba la paz, predicaba la santidad. ¿Por qué traía el cuchillo? Porque no había entregado todo todavía al Señor Jesucristo. No había entregado su vida completamente. Todavía cargaba sus miedos, sus temores. Como pescador, pues se ocupaba el cuchillo para pelar los pescados. Pero como ganador de almas, no tenía que usar cuchillo. Tenía que usar la espada. Amén, eso que todavía no había. La Biblia, la palabra de poder. Sacó el cuchillo y hirió al hombre, cortándole la oreja. Y todavía era mentiroso. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? No más yo. Pues aquí está puro santo aquí, pastor. Que no eche mentiras, puro santo aquí, puro no, que mejor que nos den la lección. El apóstol Pedro tuvo su proceso en la vida. Duró 3 años, fíjese usted, 3 años siguiendo al maestro. Y aún había cosas en su vida. Temores, miedos. A mí no me van a andar agarrando cachetadas por andar hablando de Cristo, no. Que a mí me van a matar, no. Él en su corazón decía, no, yo no estoy listo, yo no lo voy a hacer. Pero cuando iba con el maestro decía, sí, Señor, sí, yo estoy dispuesto a morir, a ir contigo a la muerte, Señor, contigo. Yo creo que en verdad Pedro amaba al maestro, de verdad, lo amaba. Pero la debilidad en su carne, en su persona, como todos tenemos debilidad, lo venció, le ganó el miedo. El Señor le dijo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Dice la palabra que cuando él negó al Señor 3 veces y escuchó el canto del gallo, se acordó. Dice la palabra que le dolió en su corazón y lloró amargamente. Ahí hubo un arrepentimiento en la vida de Pedro. Ahí se entregó por completo. Ahí aprendió la lección. Le dije que lo amaba. Le dije que lo seguiría. Le dije que daría mi vida por él y lo he negado 3 veces. Y Pedro aún dice la palabra que cuando lo negó, el Señor volteó y lo miró a los ojos. Me dijiste, Pedro. Resistí la mirada del maestro cuando lo hemos negado, cuando le hemos fallado. Pero eso fue bendición para la vida de Pedro. Porque aquel que negó, aquel que mintió, aquel que hirió con una daga, después cruzaba por pueblos, navegaba, subía, iba a un lado y a otro y ponía en riesgo su vida por el maestro. Aprendió la lección, porque fue aprendiz, aprendió a sufrir,
Aprendió a soltar sus miedos, a entregarlos en las manos del Maestro, para que su vida fuera cambiada. Todos cuando empezamos en el ministerio, bueno, al menos yo era un Pedro, o me portaba como Pedro, o me porto, puedo decir. Tenemos temores, dificultades para servir, para obedecer. Renegamos, porque tenemos un estilo de vida a nuestra forma. Le dije al principio que todos somos discípulos, todos somos aprendices. Todos miramos a alguien en la vida que admiramos. Quizás era tu abuela, quizás era tu primo, quizás era tu vecino que trae carro nuevo, troca del año, que quema llanta, que saca sus cosas por ahí y lo miras, no, mira qué vida lleva este, yo quisiera ser como ese. Todos seguimos a alguien alguna vez en nuestra vida. Queremos ser como alguien, pero pocos quieren ser como Jesús. Pero si somos discípulos de Cristo, a Él debemos seguir y a Él debemos imitar. ¿Quién va a calificar nuestra conducta de discípulo? ¿El pastor? No. ¿Será Jesús? ¿Será Cristo? ¿Será el que nos lavó con su sangre preciosa? Porque cuando usted fue bautizado y yo fui bautizado, el nombre que se invocó fue el nombre de Jesucristo. Desde entonces, usted es propiedad, territorio del Señor Jesucristo. Su vida le pertenece a Él. Sus actos, sus hechos, sus palabras, lo que haga y lo que no haga, afectarán su vida y dará responsabilidad por ella. Porque somos discípulos de Cristo. ¿Por qué que fue y le dijeron al maestro? Hey Señor, tus discípulos comen pan y no se lavan las manos. Había quien los miraba, había quien los acusaba. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Andrés, no fue Jacobo, no fue ninguno de los apóstoles. Fueron los contrarios, quien fueron a acusarlos con el maestro. Dice la palabra que nuestro adversario, que es el enemigo, nos acusa de día y de noche. No ocupa hasta que el pastor lo mire o que alguien lo mire. El enemigo nos conoce también a la perfección. Y él va, mira, lavado con la sangre de Cristo. Todos los días de mi vida te voy a servir, Señor. ¿Sabes lo que hizo ayer? ¿Sabes lo que hizo la semana pasada? ¿Sabes cómo le habló a la visita? ¿Sabes cómo trató al que entró por esa puerta? ¿Sabes cómo se expresó de su hermano, de su hermana? ¿Sabes cómo le habló a su hijo? ¿Sabes cómo le habló a su padre? Era lo que hizo tu discípulo. Tenemos un acusador. Es importante servir, sí. Pero servir bien, ¿a qué difícil es? Ser un verdadero discípulo, como el Señor demanda, ¿a qué difícil es? Amén. En esta lección yo quisiera, si me ajusta el tiempo, que usted aprenda que un discípulo está seguro de su salvación, que comprenda que ha sido llamado para ser desarrollado, que comprenda que debe tener una relación profunda con el Maestro, que conozca cómo llevar una vida identificada con Cristo. La seguridad que tenemos acerca de la salvación en Hechos 4 nos dice, para acabar pronto, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los fariseos. Los escribas y fariseos, ellos ponían las reglas, las normas, las leyes de cómo llegar al cielo. Pero cuando llegó la piedra principal, la piedra angular, la piedra de salvación, cuando llegó el Señor Jesucristo a la tierra, dice, fue reprobada por vosotros los edificadores. Fue reprobada por el pueblo de Israel, fue reprobada por los fariseos. Y dice aquí, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la pieza principal para tener salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. No importa que lo niegue, no importa que no lo quiera, es nuestro Salvador. ¿Amén? Nadie podrá ser discípulo de Cristo si primero no lo reconoce como su Salvador y Señor de su vida. Los que predicaron el Evangelio de Jesucristo fueron aquellos que habían aceptado ser sus discípulos.
Predicar el Evangelio es tarea de discípulos, seguros de su salvación, lograda en los méritos de Cristo para nosotros, ya que el mensaje del discípulo es anunciar el Evangelio del reino en Cristo Jesús. Amén. ¿Usted está seguro que la salvación está en Cristo? Yo sí, porque la palabra nos dice, en ningún otro hay salvación. Amén. Y también en Isaías 53 nos dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aunque digan, no, que es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, la palabra dice, está hablando del Mesías prometido que había venido a la tierra. Sí, Jehová cargó en él puso la carga, bajo el nombre de Cristo. En él serán perdonados los pecados, en nadie más. Solamente hay perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Si usted está lavado con la sangre de Cristo, sus pecados han sido perdonados y tiene derecho a la salvación, a la vida eterna. Amén. ¿Cómo podemos predicar de Cristo y de la salvación si yo solo, yo mismo no estoy seguro que estoy salvo? ¿Cómo voy a llevar a otros a la salvación si yo no la entiendo? Amén. La muestra de la seguridad de la salvación de los primeros discípulos fue en el empeño de aceptar a cualquier precio lo que significa ser seguidor de Cristo como una alta dignidad, persecución y muerte, en los tiempos en que solo se reservaba el derecho al Señor y Dios a los césares de Roma. El discípulo de Cristo no solo ha entendido su salvación personal, sino que comprende cabalmente la universalidad del alcance de la salvación. Tenemos una cita. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La doctrina bíblica de Jesús, no la religión de los hombres. Amén. Los apóstoles entendían el precio de ser discípulo de Cristo. Póngalo en su mente. Discípulo de Cristo. No discípulo nada más. Discípulos había muchos, había cientos, había miles. Había muchas enseñanzas, había muchas escuelas. Pero discípulos de Cristo, nomás había unos cuantos, eran 12. Perseguidos, maltratados. Los querían matar, los querían encarcelar. Ellos sabían que andaban buscando a su maestro para matarlo, para quitarle la vida. Pero él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo la pongo por ustedes, por amor, por precio. No es que le quitaron la vida, es que él la entregó. Y los discípulos miraron la vida que el Señor vivía. Vamos a seguir adelante, porque luego, amén. Es llamado por Jesús para convertirse en un seguidor. ¿De quién? De Cristo, de Jesús. Amén. No del pastor, no de las hermanas, no de los jóvenes, no de las muchachas. Hay algunos que por ahí andan cuidando fulanito, fulanita, a ver qué hace para decirle al pastor. Estás cometiendo un error, no eres discípulo de Cristo. Debes de seguir a Cristo, no a la iglesia. Tenemos un ejemplo hermoso en el apóstol Pablo. Él dice, yo, perseguidor de la iglesia. No era discípulo de Cristo, era perseguidor de Cristo y de la iglesia. Hasta que se le apareció el Señor. Y él rindió su vida, entregó su vida, renunció a todo lo que él era. Judío de judíos. Nació bajo la ley, vivía la ley y sabía la ley. Pero cuando se le apareció el Dios de la ley, el Dios del cielo, el Dios que le dio la vida y se le reveló, él entendió que todo lo que había entendido, que todo lo que había aprendido de sus padres, de su familia, de todo lo que estudió, no le daría salvación. Y le entregó su vida a Cristo, al que la pudo cambiar, al que la pudo transformar, al que por alguna vez en su vida le dio paz y le dio alegría y le dio seguridad. Porque la ley no se sentían seguros, por eso perseguían. Si alguna enseñanza se levantaba diferente, iban a la perseguían porque no, estamos perdiendo muchos. Es que estos son muy, hacen milagros, hacen señales, no, vamos a perder muchos prosélitos, muchos seguidores. Vamos a matarlos para que se acabe y seguir nosotros.
Amén. Y los apóstoles no mataban, no perseguían, no enseñaban muerte, enseñaban vida, enseñaban amor, enseñaban libertad en Cristo, enseñaban paz, enseñaban salvación. Y cuando Pablo lo entendió, entregó su vida. Seré como ellos, digo, no los perseguiré más, no seré más su perseguidor, seré uno de ellos, seré un discípulo de Cristo, hablaré de Cristo, hablaré de su amor, hablaré de lo que ellos me enseñaron. Que se entregó por completo a servir a Cristo. Dice usted, hermano, pero yo soy así, yo soy así. No se preocupe. Los apóstoles no eran los mejores de la tierra, pero llegaron a ser grandes hombres de Dios. Pero hermano, si usted supiera lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo hago, lo que yo he vivido, Cristo puede cambiar tu vida, hermano, hermana, joven, niño, quien quiera que tú seas, puede ser cambiada tu vida. No importa lo que sientas, no importa lo que vivas, Cristo puede cambiar tu vida. Tienes que seguirlo a Él. Tenemos que seguirlo a Él entre luchas y pruebas, humillarnos, pedir perdón cada día y seguir al Señor. Amén. Sigamos adelante. Dice aquí en San Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nos enseña que un discípulo, bueno, a ver, no sé si ya leí el primero. No, amén. Punto número 2, es llamado por Jesús para convertirse en un seguidor. ¿Podrá alguien ser discípulo de Jesús sin antes ser llamado por Él? No. Amén. No, usted no puede llegar a la escuela, a la universidad, a sentarse aquí. ¿Por qué no me nombraron a mí? ¿No pasaron lista? Pues aquí no estás en la lista. No te puedo llamar porque no estás. Pero Cristo nos ha llamado. Ante esta pregunta debemos recordar las palabras de Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Y San Juan nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nos enseña que un discípulo es aquel que ha sido llamado para convertirse en un seguidor, que está atento a oír al pastor de pastores. Él nos conoce, nos llama y nosotros le seguimos. Muchos maestros y pastores de hoy en día aprovechan la posición de autoridad para enseñar y someter al pueblo a que sigan y obedezcan sus reglas personales como doctrina de Cristo, agregándola como la verdadera enseñanza de Jesús, cuando la Biblia no la enseña. Pero vamos a la parte que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Usted oye la voz del Señor? Si no la ha oído, agarre su Biblia, abra su Biblia y léala en voz alta. Entonces va a oír. La Biblia es palabra de Dios. Amén. Y es lo que debemos de seguir y de escuchar. Todo dice, no andará en tinieblas. En San Juan nos dice categóricamente Jesús dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Esta es otra de las características de un discípulo desde que decidió seguir a Cristo. Ya no andará en tinieblas, esclavitud e ignorancia, sino que ha experimentado un cambio de vida para manifestar la clase de vida divina que le ha sido dada. Una realidad. Desafortunadamente, las personas más ignorantes de una comunidad son siempre los cristianos, porque se limitan a decir amén o sí a todo lo que sus líderes les enseñe y muy pocos investigan o profundizan en lo que se les dice. Por lo tanto, siguen en ignorancia y esclavitud religiosa. Y eso es una verdad que no podemos negar. Si nos dicen, no, esto sí, sí, ya dijo el pastor que sí, dijo el hermano enfrente que sí, dijo aquel que sí, ya, es un sí. ¿Y usted cuándo va a estudiar? ¿Usted cuándo va a preguntar que sea verdad con la Biblia? Amén. Por eso ha habido tantas cosas, matanzas, gente que se quita la vida, hay tantas tonterías que han pasado en la parte religiosa del Evangelio. La vida del discípulo será siempre mostrar la luz de la vida, que es Cristo, tanto el mensaje como vida práctica de un hijo de luz, sin fingimiento o hipocresía, y mucho menos siendo un religioso. Los fariseos, escuchen, eran los más religiosos del pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo les dijo una vez, no recuerdo ahora la cita, dice que ellos navegaban, cruzaban ríos, mares, para ser un prosélito, un seguidor de su ley. Dice, pero una vez que lo convierten, lo hacen más hijo del infierno que antes.
porque lo condenaban con la hipocresía que vivían. Amén. La hipocresía la detesta el Señor completamente. El hábito no es el monje, dice por ahí. ¿Sí lo he escuchado? En otras palabras, la vestimenta no nos hace santos, ni el puesto ni el lugar. A Cristo no lo podemos engañar a nuestro Señor. Conoce nuestras vidas. Amén. ¿Quién nos va a juzgar? El Señor Jesús. Él será el juez una vez. Ante Él está nuestra vida completita. Nada se puede esconder. Aleluya. Así que no andaremos en tinieblas, porque tenemos la luz de Cristo, la luz de su palabra. Amén. Debe tener una relación profunda con el Maestro. La relación que existe entre el discípulo y el Maestro es muy estrecha. Jesús ha depositado su confianza en sus discípulos. Poco antes los había desafiado cuando les dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Cree en ellos y los envía como sus embajadores, ciudadanos de un reino. Pero para que se cumplan las metas trazadas, Jesús les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo podemos recibir esa autoridad sin una relación con Cristo? De ninguna forma, de ninguna manera. Aunque sabemos que el poder se puede usar para manipular, el discípulo de Cristo sabe que ha recibido poder y autoridad para bendecir, no para estar condenando a los demás. Es evidente que en el Nuevo Testamento las señales siempre son para manifestar que el reino está presente y contribuye para la confirmación de la verdad de la palabra anunciada. Disculpen la carrera de la lectura, pero el tiempo, tenemos que acomodar ahí los tiempos. Amén. Debemos tener una relación profunda con el Maestro. ¿Usted ha mirado la vida de los apóstoles? En una manera dejaron de trabajar. Pasaban la mayoría de su tiempo con el Maestro. Si estaban en la playa, el Señor estaba hablando, predicando a las multitudes y ahí andaban los apóstoles. Si estaban en el monte orando, ahí andaban los apóstoles. Yo les pregunto, ¿ha platicado con su Maestro? Y quiero que sepan que hay cristianos, habemos cristianos que a veces no hablamos con el Maestro. Para nada. 2, 3 días, una semana, y no platicamos con el Señor. Amén. Y no debe ser así. Nuestra identidad con Cristo, para terminar. El discípulo es un testigo de Jesucristo, un proclamador de su mensaje, y si lo hiciera sin el testimonio de este amor en comunidad, es como agredirnos a nosotros mismos. El mundo sabrá que somos sus discípulos si tuviéramos amor los unos con los otros. Dijo el Señor: en esto sabréis que son mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Usted puede orar, ayunar, leer, hacer vigilias, todo lo que usted quiera, pero si no tiene amor por su hermano, por su prójimo, no es discípulo de Cristo. Si usted ve a su hermano, se ve al pecador, ve al necesitado, lo que quiere es que se muera para que no estorbe, usted no es discípulo. No hay amor en su vida, no hay amor en su corazón, no es discípulo de Cristo. En esto sabrán que son mis discípulos. No es que si el pastor me pone, no es que si el pastor me da parte, no es que si, no. Si no hay amor, no eres mi discípulo del Señor. Porque Dios es amor. Porque Cristo es amor. Porque Cristo nos amó.